Y el que es el registro de cadena de custodia, que se imprime por los dos lados, pero ustedes si van a ser los primeros en cadena de custodia solamente tendría que llenarla cada uno. Entonces voy a mostrarles el resumencito que yo les compartí para que lo vean aquí, en cómo se interpreta lo que les mandé. Es muy fácil, pero pues necesita una explicación. Yo les recomiendo, muchachos, si ustedes guarden porque no se imagina cómo les va a servir un día a las 2 de la mañana que les llegó una víctima de violencia sexual y ustedes no saben qué hacer y no se acuerdan de la clase mía de hoy. Entonces miren lo que ustedes van a guardar. Aquí está las muestras que se pueden tomar. Voy a recibir aquí. ¿Ya está recibido? Ah, bueno, ya se entró. Bueno, ustedes van a... Aquí están las muestras que ustedes pueden tomar para una violencia sexual. Aquí está el listado de todo lo que vimos hoy. Aquí está el primer empaque, que es el de adentro. Esta es bolsa, estos son frascos, estos son tubos, le dice de qué color. La tarjeta de FTE no le pongan cuidado, eso es para los de medicina legal. ¿Listo? Bueno. Y la bolsa de afuera es... siempre el embalaje secundario va a ser una bolsa de plástico. Y aquí está el laboratorio, lo que se puede pedir. Aquí van a ver de las cosas que vimos hoy, qué cosas se empacan en bolsas de papel y bolsa plástica. O sea, de esta manera que ustedes ven aquí a la izquierda, aquí se ve la bolsa de papel adentro y la bolsa de plástico afuera y el rótulo va pegadito afuera. ¿Qué se empaca? La ropa, los hisopos, los pelos, velos o vellos públicos, peinilla, los pelos naturales o sintéticos, papel higiénico, la toalla, los pelitos de animal, los hisopos que toman muestras de mordedura y las evidencias trazas como polen, minerales y las muestras de las uñas se pueden guardar de esta manera que está acá. Ya voy a recibir al que está pidiendo un ingreso. Ah, no, así, yo no. Bueno, en la siguiente van a ver qué cosas se empacan en frasco de plástico y bolsa plástica. Así como esta, el frasco de orina y la bolsa plástica. Entonces está el condón, está la orina y las seditas dentales de las muestras de la boca. ¿Qué cosas se empacan en tubos y bolsa plástica? El tubo acá y el tubo se mete en una bolsa de plástico y recuerden que el tubo rojo es para los escobillones. Yo prefiero mejor la bolsa de papel, pero si ustedes escogen, este es el tubo. Este para el ADN es el lila y para la alcoholemia sería el gris. Y recuerden que esta foto solamente va a mostrarles que si ustedes tienen varias evidencias, tienen que tener cada una su bolsa, cada una su rótulo y cada una su cadena de custodia y que van numeradas en un orden consecutivo, ¿no? Y aquí está el interior y aquí se vería el rótulo aquí abajo y la cadena de custodia que les sirve como modelo. Es igual al que vimos en la clase. Aquí están los hisopos, cómo se llenarían los hisopos. Y aquí estaría la orina, cómo se llenaría la muestra de orina. Y aquí está, por ejemplo, esto no le tocaría llenarlas a ustedes, pero si de pronto, por ejemplo, ustedes le van a entregar una muestra a alguien y esa persona dice que no sabe cómo llenarlo, ustedes le pueden explicar cómo se llena. Y ahí terminaría. Mira que es algo muy sencillo. Yo les recomiendo, muchachos, no saben esto cómo les puede salvar en un turno de 2 o 3 de la mañana. Usted no tiene un amigo a quien llamar, no, tampoco el docente está por ahí dormido y dice, ay, ¿yo qué hago? Pues ahí tienen más o menos lo que con esto se desbaran. No sé qué piensan de este modelito. Pues todo que está súper claro. Incluso para la tarea. Sí, pues Bastante útil, Doc. tiene todo lo que nos diste en la clase Pero prácticamente. igual que yo soy muy visual, entonces a mí me gusta todo por fotografías. Sí, pero pues así, yo creo que así es hasta mejor porque a veces si solo lo dice, pues es más fácil verlo y así mismo hacerlo. Sí, claro, ve la foto y hace lo que está en la foto.
Ahora, si alguno necesita, porque como ustedes van a explicar cómo se toma la muestra, sí les recomiendo que lean el otro. El otro, ahí dice orina, entonces ahí dice cómo se recoge la orina. Vellos públicos, ahí le dicen cómo se debe tomar la muestra. O sea, ahí está toda la explicación completa en texto, ¿vale? Ustedes simplemente van y buscan la evidencia que les tocó y ya. Muy bien. Entonces voy a cambiar drásticamente de tema para ocupar el tiempo que nos queda, porque me dijeron que yo debía dejarlos a ustedes libres más o menos a las 10:30, ¿no? ¿Ustedes tienen prácticas de medicina legal hoy? Sí, en Cali. Sí, señora, ¿A partir de qué hora? en la tarde, a partir ¿Pero de la, tarde es qué hora? ¿Como la de, una? de la Una. una, solamente que Entonces, hay estudiantes que se trasladan desde Palmira, por eso. exactamente. Entonces yo creo que si salen a las 10:30 apenas es el tiempo, ¿no? Y él me hizo la recomendación que no les pasara a las 10:30 y eso lo voy a respetar. Pero así es muy fácil porque como yo les di un link para cada hora, entonces apenas acabe esta clase, la tercera, ya quedan libres. Entonces voy a hablarles de un tema que va a ser para la semana entrante, sino que lo voy a adelantar hoy. Y vamos a hablar, porque vamos a hablar del examen genital y anal en un abuso sexual. Pero el tema del himen es muy largo, entonces voy a hablar del ano, que es mucho más corto de hablar. Pero eso sí va a ser sin presentaciones, solamente conversado, solamente les voy a mostrar algunas fotos. Entonces, ¿qué pasa con el examen? ¿Por qué vamos a hablar del ano por separado? Porque siempre que hablamos de abuso sexual nos concentramos en el himen, en los genitales femeninos y nunca hablamos del ano. Y cuando llega un niño con un abuso sexual no sabemos qué hacer. Entonces, por eso hay tanta ignorancia en el tema del ano. Entonces, primero debo aclararles una cosa. Y voy a hacerles una pregunta, ya que los veo como más activos hablando. ¿Cuál creen ustedes lo que creen o lo que han escuchado? ¿Cuál creen que es el hallazgo más común en un abuso sexual? Y hablemos de niñas y niños por igual. ¿Cuál es el hallazgo más común? ¿El sangrado? Sí, ¿quién da más? Yo quiero escuchar diferentes opciones. ¿El semen, Doc? ¿El qué? El Semen, semen. ¿qué más? Un desgarro. Un desgarro, vamos. Digamos que ya le están calentando, me gusta. Otro más y ya, les doy la respuesta. Salido. ¿Abrasiones? Muy bien, listo. Les voy a decir algo que no se la van a imaginar. A mí me gusta dejarlos hablar para después decirles lo que el hallazgo más común. Y hablo del 95% de los casos, o sea, es casi todos. El hallazgo al examen físico más común es el examen físico normal. Pues entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque hay que entender esa idea. Esto es disruptivo. ¿Me permiten un segundo? Yo contesto la llamada. Claro, Doc, sin problema.
Hola, listo. Ya. Entonces, el 95% de los casos de abuso sexual, ¿y por qué le digo esto? Porque muchas veces los alumnos que atienden un caso me dicen, no, es que la niña dice que es que la penetraron, pero yo no le encuentro nada. Y yo siempre le digo al doctor, pues eso era lo que yo esperaba que tú me dijeras, que todo estaba normal. Entonces imagínense, si ustedes van a atender 100 pacientes, van a encontrar hallazgos al examen físico en 5 de ellos y en 95, el otro 95 pacientes no van a encontrar nada. Entonces, ¿por qué creen ustedes que no? O sea, empiecen a hacerse hipótesis de por qué nuestros pacientes no tienen nada. Pues por el tiempo, porque la mayoría de veces como que los encubren y ya cuando los van a revisar pues ya no hay pruebas. Exacto, esa es la más frecuente. La más frecuente es, porque para que nosotros podamos encontrar hallazgos, la mayoría de hallazgos, los hallazgos leves los vamos a encontrar en el primero, segundo o máximo tercer día. Ya ahí, por ejemplo, en los desgarros que ya necesitan un proceso de cicatrización un poquito más largo, por ahí unos 10 días. Después de 10 días prácticamente ustedes no van a ver lesiones. Incluso habiendo cicatrices, puede que las cicatrices ni siquiera se vean, porque esa zona genital ya no cicatriza muy bien. Les voy a poner un caso que me enseñó una vez un amigo. Cuando tú te muerdes la boca, a veces nos mordemos nosotros mismos por accidente o la lengua, y a veces sangra. Cuando tú vas a mirar después la boca, no tienes ni una cicatriz, porque esos tejidos mucosos tienen muy buena circulación y cicatrizan muy bien, a punto que casi ni cicatriz se nota. O sea que hasta ciertos desgarros o fisuras cuando cicatrizan no les vamos a encontrar nada. Entonces, muy bien por el tema del tiempo. Dijimos el tiempo ya a un lado porque ya resolvimos esa. ¿Por qué otras cosas creen que no, ustedes que no vemos nada? Porque generalmente las víctimas se tienden a bañar como muy bien, ¿no? Sí. O sea, después de que tienden a bañarse abrasivamente. Exacto, entonces en este punto no estamos hablando del examen físico ni no de las muestras, ¿cierto? Listo, muy bien. Con respecto al examen físico, entonces ya tenemos una que se demoró mucho tiempo para hablar. Yo ya les dije otra, que esos tejidos cicatrizan muy bien y a veces ni siquiera se ven. Tania nos mencionó el tema de las evidencias, que se bañan. ¿Qué otra cosa en el tema del examen físico, por qué cree que no aparece nada? Pensemos en los tipos de abusos. No, es que siempre cuando hablamos de abusos pensamos en penetraciones. Piensen en todas las formas de abuso. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué no aparece nada? Por ejemplo, un caso que vimos, Doc, el día de ayer, donde fue por abuso y al examen pues sexológico que le hicieron a la paciente, no se encontró nada porque no hubo penetración, sino como el roce del miembro, o sea, del pene en la vagina de la víctima. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Que me tocó los senos, eso es un abuso. Pero no va a salir nada en la vagina ni en el ano. Que me metió el pene en la boca. Puede que sí aparezca algo en la boca, porque si está reciente podemos ver petequias o podemos ver algunas lesiones. Bueno, si esa es la fuerza que le metió en el pene, puede ruptura del frenillo o, bueno, algunos contusioncitas, sobre todo en la lengua, se ve a veces equívoco. Entonces, digamos que nos enfocamos en que el abuso sexual es penetración. Y hay otra, por ejemplo, mostrarle pornografía a un niño, eso es un abuso sexual, pero no vamos a encontrar nada en el cuerpo. Básicamente, ahí va a estar. Otra de las cosas por las cuales también no encontramos nada es porque los abusadores son personas que tienen, por eso los abusadores a veces es fácil difíciles de descubrirlos, porque ellos son personas que se toman su tiempo para hacer las cosas. Pueden incluso tomarse años, en el abuso pueden tomarse años. Entonces ellos empiezan con una cosa, por decir algo, ay, tan linda la niña, y le toca el pelo, a ver si la niña dice algo. Y entonces ya empieza a tocarle los hombros, la niña de pronto no dijo nada, o entonces ya empieza como a tocarle los senos como por un ladito. Entonces, si la niña le dice algo a la mamá, de pronto la mamá, el señor dice, ya puso la queja, yo tengo que salirme, ya sé que con esta niña no me puedo meter,
y simplemente le dice a la mamá que la niña lo malinterpretó y todo. Entonces ya él sabe que con esa niña no se puede meter porque ella sí pone quejas. Pero si se queda callada, entonces él sigue metiendo, entonces ya le mete las manos al vestido, ya después sigue más abajito y le mete las manos, al primero tocar como las nalgas o la vagina pero por fuerita, y si no pasa nada, entonces ya le mete la mano a la ropa y ya después le quita la ropa, ya empieza a intentar meterlo entre las piernas o intenta meterlo a medio de las nalguitas y ya cuando no pasa nada, pin, le va empezando a penetrar. Entonces, una de las cosas es que, como, por ejemplo, como hoy vamos a hablar concretamente del ano, entonces a veces con el ano puede pasar que utilizan lubricantes y eso facilita la entrada. Puede ser porque empiezan metiendo un dedito, después metiendo deditos, después metiendo el pene. Entonces, a medida que eso se va abriendo en diferentes sesiones, se va haciendo más fácil que vaya permitiendo entrar más. La otra es que el esfínter anal no es un tejido rígido, él también se abre. El caso es cuando hay estreñimiento, que después sale materia fecal de gran tamaño y en niños pequeños, y después uno, después de que lo expulsó, uno mira al niño y el ratico y ya el ano le salió bien. Entonces, el ano siempre permite como cierta distensibilidad que hace que a veces no presente lesiones, y si presenta alguna lesión, pues se puso por una fisura, por una laceración, cicatrizó y no se vio más adelante. Entonces, el hecho de que una persona hable de penetración y no encontremos nada, no quiere decir que no pasó. Entonces, acuérdate que siempre el hallazgo más frecuente es el examen normal, que aparece en el 95% de los casos. Y ya explicamos por qué. Entonces, ahora vamos a hablar de los hallazgos que sí podemos encontrar. ¿Cuáles son esos hallazgos? Los hallazgos pueden ser, por ejemplo, uno de los más comunes es la fisura anal. La fisura anal tiene varias causas. Entre ellas está la penetración. Pero también puede ser por un estreñimiento, puede ser por parásito, puede ser por muchas otras causas. Entonces, ¿a qué voy con esto? En este caso, a mí me llegó un oficio una vez de la fiscalía, en un caso que yo atendí de un niño con una fisura anal, y a la semana siguiente me llegó un oficio con una historia clínica. La historia clínica mostraba que el niño que yo atendí tenía un diagnóstico de estreñimiento. Entonces la pregunta que hacía la fiscalía, que si la fisura que yo había visto era por la penetración o por lo que aparecía en la historia clínica. Entonces, yo para responder a esto, yo me hice 3 preguntas, que son las 3 preguntas que les voy a hacer a ustedes. La primera pregunta, ¿la penetración puede producir fisura anal? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. La segunda pregunta, un estreñimiento, porque acuérdense que el estreñimiento era el diagnóstico que tenía el niño. ¿El estreñimiento puede producir fisura anal? ¿Sí o no? Exacto. La tercera pregunta, ¿un niño que tiene estreñimiento puede ser abusado sexualmente con penetración? Sí, también. Ajá, listo. Entonces lo que quiero decir es que, entonces, ¿cómo lo respondí yo? Yo dije que tanto la penetración como el estreñimiento por sí solas producían fisura anal, pero que las dos causas podían estar presentes en la misma persona, o sea, pueden coexistir, no son excluyentes entre sí. Entonces yo le contesté a ellos que tanto la fisura anal como el estreñimiento producían por sí solas fisura anal, pero que también la suma de las dos podían producir fisura anal. Por eso era imposible definir si fue por la una, si fue por la otra o si fue por las dos al mismo tiempo. ¿Listo? Porque es muy curioso y voy a hablar de los casos que yo veía. Cuando el niño llegaba a urgencias decían que la fisura era por estreñimiento, pero cuando llegaba a medicina legal ya decían que la fisura era por penetración. O sea, como una misma hallazgo genera dos realidades diferentes. Entonces, a esa realidad le faltaba un pedacito, y era que las dos podían ser la causa juntas, ¿cierto?
que no hay forma de excluir si fue una o la otra, pueden ser las dos al mismo tiempo, porque el abusador no le va a preguntar nunca al niño, ¿usted sufre de alguna enfermedad? Y el niño le dice, sí, yo sufro de estreñimiento. Y entonces el abusador no le decía, entonces como sufre de estreñimiento, yo a usted no le voy a hacer nada. ¿Creen que al abusador le importaría? No, claro que no. El abusador solo piensa en su propia satisfacción, él no piensa en el daño que le va a hacer al otro. Entonces a él ni siquiera lo va a preguntar, y si lo supiera le da lo mismo. Entonces un niño que tiene estreñimiento también puede ser víctima de una penetración, y uno no puede ahí en ese caso discernir si fue por la una o por la otra, o fue por las dos al mismo tiempo. Entonces yo creo que en esta misma forma tiene que ser explicado ese hallazgo. Bueno, entonces voy a mostrarles una foto de una fisura anal para poder diferenciarla de la siguiente lesión que quiero mostrarles. Mientras tanto, mientras comparto, voy buscando la foto. Ah, no, me pasé. Porque iba a postar fisura y me pasé de foto. Ustedes ya están viendo así, ya están viendo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, entonces mire que la fisura es una solución de continuidad, pero es más pequeña en longitud y es más y menos profunda. Menos profunda que ¿qué? Que una laceración. Porque ahorita vamos a ver la foto de laceración. Entonces aquí mire lo que dice, que la explicación de cómo se interpreta la fisura. Es un hallazgo comúnmente causado por afecciones médicas, patologías de las cuales hemos tocado apenas algunas, son muchas más, que no son trauma o contacto sexual. Pero el contacto sexual también la produce. Estos hallazgos requieren que se considere un diagnóstico diferencial porque cada uno puede tener varias causas. O sea, la fisura anal tiene muchas causas, pero también pueden haber varias causas en una misma persona. Listo. Ahora vámonos con la siguiente lesión de la que voy a hablar en esta es la laceración anal, para que vean lo diferentes que son. Esta es la laceración anal. Si veo que la otra era apenas una rayita superficial, esto se ve que es algo que se rompió más profundo, ¿no? Es un poquito más larga, pero sobre todo lo que llama la atención es la profundidad. Entonces la profundidad es lo que hace, lo que diferencia la laceración de una fisura. Pero la interpretación cambia, porque en la laceración la probabilidad de que se da por una penetración ya es mucho mayor. Entonces, ¿cómo se interpreta? Aquí dice que estos hallazgos son altamente sugestivos de abuso, incluso en ausencia de una revelación por parte del niño. O sea, si ustedes ven a un niño con una laceración anal, así el niño no diga nada, amerita que por lo menos hablemos con él a ver qué es lo que está pasando. Y entonces dice, a menos que el niño o el cuidador proporcione una descripción oportuna y plausible de herida anogenital ocurrida por accidente. Entonces, entonces aquí dice, o sea, que la persona diga, sí, tiene esta laceración porque ocurrió un accidente, o la lesión puede ser por aplastamiento, empalamiento o intervenciones quirúrgicas pasadas, o sea, que ocurrieron y que se confirman por historia clínica. O sea que para demostrar que hubo un accidente debe haber ido a una institución de salud y mostrar que sí ocurrió el accidente. Mientras no demuestran poner evidencias que hubo un accidente, estos seguiremos pensando en un abuso sexual. Los hallazgos que pueden representar lesiones, bueno, cuando cicatrizan, es el caso que ven acá. Ustedes ven aquí que hay una laceración en fase aguda y aquí ya se ve una cicatriz. Cuando nosotros vemos una cicatriz y nunca hemos visto al paciente, aquí no podemos necesariamente decir que fue una penetración, a menos que tengamos una historia clínica viejita, así sea hecha por otro médico, donde él haya descrito la laceración
en el mismo punto donde yo veo la cicatriz. A mí me ha pasado mucho cuando trabajaba en medicina legal, que a mí me llegaba la cicatriz y yo buscaba en la historia clínica cuando el niño lo llevaron en el mismo día a los hechos y el médico había descrito la laceración. Entonces yo dije, bueno, entonces yo creo que estoy viendo la cicatriz de algo que el médico vio en fase aguda. Entonces yo sí podría decir que ambas ocurrieron por los mismos hechos. Pero entonces aquí hay un punto que quiero como que ayudar a que aclaremos. Voy a ver si tengo algo aquí. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? Espérame un segundo y traigo algo. Bueno, listo. A mí me toca tener todas mis cosas que voy en las clases de aquí a los lados para no tener que pasar trabajo. Voy a mostrarles algo. ¿Se acuerdan que yo les mostré la cicatriz y la lesión en fase aguda? Pero hay un dato que usualmente ustedes no colocan en las historias clínicas que sí representa a veces un problema cuando uno va a un juicio. Y es este. Cuando ustedes describan primero hay que describir las lesiones. Las secciones que ustedes describan deben ubicarlas según las manecillas del reloj, pero un reloj que tenga 12, o sea, no es de 24 horas, es de 12. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron la foto, ¿cierto? La última foto que vimos. ¿Dónde estaba la lesión? ¿A las 6? Sí, A las 6. Pero no basta con decir que fue a las 6. Y aquí, por eso yo tengo esta. Porque mire esta. Si ustedes ven el diagrama, esta persona está en supino, ¿no? Aquí está el pubis y aquí están las nalguitas. O sea que esta persona está en supino y está a las 6, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros volteamos al paciente, las manecillas siguen quedando igual que esta. Lo que cambió fue la posición del cuerpo. Entonces ven que aquí está el pubis y aquí están las nalguitas. Entonces, imagínense que ustedes dijeron que la lesión estaba a las 6, estaba aquí. Pero si volteamos al paciente, la lesión no está a las 6, está a las 12, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que quiero decirles es esto. Cuando ustedes describan una lesión, digan en qué manecilla del reloj está, pero también deben decir en qué posición está. ¿Y por qué les digo esto? Porque a mí, como yo le digo, yo leía las historias clínicas y también lo miraba yo personalmente. Entonces, en la historia, una vez me tocó ir a un juicio donde me preguntó el abogado que si la cicatriz que yo vi era la misma lesión que había visto el médico en urgencias. Y yo le digo, señor juez, yo no puedo contestar a esa pregunta. Me preguntaron que por qué. Yo le digo, porque como el médico no me dijo en qué posición estaba el niño cuando él describió la lesión, yo no puedo saber si son las mismas o son diferentes. Porque si el médico, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, no recuerdo cuál era cuál, pero que el médico lo vio a las 6 y yo lo vi a las 12. Entonces yo le dije al juez, si ese paciente, el médico lo ve en una posición y yo lo veo en la otra, significa que estamos viendo la misma lesión. Pero si los dos lo vimos en la misma posición y uno lo vio a las 6 y lo vio a las 12, estamos hablando de dos lesiones diferentes. Entonces yo le dije al juez que yo no le podía contestar si era lo mismo o era diferente porque el médico nunca escribió en su historia clínica en qué posición estaba viendo al niño. Entonces no se les olvide, coloquen en qué manecilla del reloj está la lesión, pero también deben decir en qué posición están viendo el paciente, porque a mí ya con esa información yo ya le puedo decir a ellos si es la misma o es diferente. Entonces era como uno de los datos que quería como dejarles aquí de enseñanza el día de hoy con respecto a las lesiones anales. Entonces, prácticamente sobre lesiones anales son esas dos. La fisura, que puede tener varias causas e incluso varias causas en la misma persona conviviendo y que pueden ser juntas la causa o pueden ser cada una la causa por separado, o las laceraciones que nos apuntan más hacia el lado de una penetración
digamos que en el contexto de un abuso, o puede ser un accidente, pero si es un accidente, la familia debe demostrar con la historia clínica que sí ocurrió ese accidente. Mientras no puedan demostrarlo, seguiremos pensando que fue un abuso sexual y hay que hablar con el niño. Si el niño no les dice nada a ustedes, pídanle a Psicología y Trabajo Social que indaguen un poco más a ver qué está pasando. Bueno, eso es con respecto a las lesiones. Ahora, falta otro tema, dos temas más que se asocian mucho con el abuso sexual, pero que no, la gente no le enseña a uno bien cómo tiene que ser interpretado. Son estas dos, lo que es la dilatación anal. Entonces, la dilatación anal hay que saberla interpretar muy bien. O sea, sí está asociada con abuso sexual, pero ojo, hay muchas otras formas. A veces es un hallazgo normal y a veces puede ser por otras causas que no son el abuso sexual. Entonces hay que saberlo interpretar muy bien y hay que saberlo manejar muy bien. Entonces, porque la gente siempre piensa que uno de los mitos, la gente siempre piensa que después de una persona que ha sido penetrada por vía anal siempre va a tener el ano abierto. Es posible que esa persona, y eso lo ve uno hasta en las películas pornográficas, que la penetran por vía anal y queda el hueco ahí abierto. Pero créanme que si usted la volviera a ver en una media hora, ya ese ano estaba otra vez en su lugar. Entonces, no nos quedemos con la idea de que se quedó abierto para toda la vida. Eso vuelve y cierra. Pero entonces por eso muchas veces no lo vamos a ver asociado a la penetración con el ano normal, porque él vuelve y coge su forma. Otra de las cosas es que en algunas circunstancias es normal. Voy a compartirles una de ellas. Y creo que tengo la foto. Vamos a ver si por aquí debo tener la foto de esa. Esto. Ya están viendo, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doc. Aquí ven una dilatación anal, pero ¿qué ven aquí al interior? Materia fecal. Si una persona, cuando ustedes están examinando a la persona y le separan los glúteos para ver y ven que en la ampolla rectal hay materia fecal, eso, el hecho de que esté abierto el ano es completamente normal. ¿Por qué? Porque esa persona ya está a punto de defecar, está a punto de expulsarlo. El paso para poder expulsarlo es que se empiezan a abrir los esfínteres. Ese es el paso previo. Hay veces uno puede, el esfínter externo, el interno se abre involuntariamente y uno puede contenerlo un ratico con el esfínter externo, pues llega un momento que tú ya no puedes esperar más y tienes que ir al baño a expulsarlo. Entonces, si esta persona tiene los dos esfínteres dilatados y tiene materia fecal en la ampolla, eso es la dilatación, es un hallazgo completamente normal. Ahí no vamos a pensar que es que están abusando de esta persona. No, esa persona ya está listica para ir al baño. Esa sería una de las formas en las cuales es normal. Otra, hallazgo normal, por si algún día a alguno de ustedes les toca hacer necropsias, es que cuando una persona muere, se dilata el ano. O sea, el ano se relaja, así como se relajan todos los demás músculos del cuerpo, el ano también es un músculo y se relaja. Entonces, ojo con eso, porque también tú conocí un caso donde una doctora dijo que sin tener información de nada, vio el ano dilatado en un cadáver, en un niño cadáver, y dijo que ese niño había sido abusado y eso se formó el escándalo. Entonces nosotros hablamos con ella, le dijimos, pero que la dilatación anal es normal cuando una persona muere. Otra forma en la cual hay que tener en cuenta es que el tamaño de la abertura del ano también cambia mucho al examinarlo, dependiendo de la posición. Entonces, donde más se abre el ano, cuando uno separa los glúteos, donde más se abre el ano es en la posición genopectoral. O sea, esta. Como así. Como levantando la colita, igual que los gatos.
Entonces, en esa posición es donde más fácil se le hace al ano abrirse. Entonces uno se para y se abre más el ano. En la posición supina se abre también, pero un poquito menos. Y en la posición lateral es más difícil abrir por el peso del glúteo, que está en la parte de encima, es más difícil levantarlo porque pesa. Entonces el ano ya no se ve como tan redondito y abierto, sino que se ve como más alargadito. Entonces se ve un poquito más cerrado. Entonces, entonces el tamaño que vemos del ano también va a depender de qué posición está. Le va a depender de si tiene materia fecal dentro de la... Y también depende mucho de la mano del médico. Hay médicos que cogen los pacientes como así con miedito, y hay otros que jalan demasiado y hasta pueden producir lesiones. Entonces, si una persona tracciona mucho, pues va a abrir mucho, y el otro que le da miedito, pues le va a abrir menos. Entonces, es cierto. Y otra cosa que también es muy subjetivo con respecto a la dilatación anal, es que la gente le pone medidas. Yo, por ejemplo, no le pongo medidas a la dilatación anal, porque es que lo que tú midas al ojo no es lo mismo que si se midiera con una regla. O sea, lo que tú dices que mides, que es una dilatación de 1 centímetro, de medio centímetro, es lo que tú crees que es medio centímetro. Si de pronto yo le pregunté a varias personas, ¿cuánto crees que mide esa dilatación? Uno diría una cosa, otros dirían otra, y vamos a ver que incluso vamos a encontrar muchas diferencias. Entonces, normalmente no le tomamos ni al ojo ni con ninguna regla, nunca le tomamos la medida de la dilatación. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que cuando uno separa el glúteo, inicialmente ese glúteo, ese ano se abre, pero después por reflejo vuelve y se cierra. Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo empezamos a mirar? Si separamos y ese ano permanece abierto, incluso después de 1 minuto sigue abierto, y vemos que no hay heces fecales en la ampolla rectal, entonces posiblemente estamos frente a una dilatación anal, pero entonces ahí tenemos que hacer un ejercicio. Porque también entra el cuento de que hay otras causas de dilatación anal. Entonces hay que averiguar si el niño tiene antecedentes de estreñimiento, hay que averiguar si el niño está consumiendo, si de pronto recientemente hubo consumo de algún relajante muscular, o puede ser que el niño tenga problemas de sistema nervioso periférico. Hay que ver si tiene parásitos también. Entonces el niño, incluso hasta en un momento de una persona que está pasando por una diarrea, de tantas deposiciones diarreicas, eso ya se abre también un rato. Entonces tenemos que evaluar que hay circunstancias en las que es normal. También hay que mirar si hay ampollas como la muerte, la ampolla rectal. También depende mucho de la posición, depende del ojímetro de uno, que a uno le parece que también abierto, a otros no. Depende mucho de la mano del médico, pero también depende también de otras patologías. Entonces, cuando vemos que persistentemente está abierto, entonces sí, podemos hablar con el niño a ver si ha sido víctima de penetraciones. Puede que el niño le diga que sí, pues entonces uno ya empieza a asociar eso con la dilatación con lo que está diciendo, o puede ser que el niño le diga que no, que nunca lo han hecho. Entonces ya tenemos que ponernos a buscar otras causas que también producen eso. Y volvemos al ejemplo de la fisura anal. Puede ser que uno, además de que tenga un problema de estreñimiento donde haya una dilatación anal, pues también lo estén penetrando. O sea que ahí los dos juegan también juntos, las dos causas. Eso era con respecto a la dilatación anal. No sé si quieren preguntar algo sobre lo que hemos hablado hasta el momento, sobre las fisuras, sobre las laceraciones y sobre la dilatación anal. Todo claro, Doc. Entonces vamos a la última. La última son que una de las señales que dicen, porque ustedes saben que el ano tiene unas rayitas que llaman los pliegues radiales. Por eso es que muchas veces los dibujitos lo dibujan como si fuera un asterisco, por las rayitas, pliegues radiales. Entonces también muchas veces nos dicen a las personas que una de las señales de abuso sexual es la pérdida de esos pliegues radiales.
Entonces, revisemos por qué unos pliegues radiales se desaparecen. Porque se llena, porque esa zona se llena de líquido. ¿Líquido de qué? Líquido de edema, pero también hay otra segunda opción. Puede ser líquido o sangre venosa. Pensemos en el líquido de edema. El líquido de edema puede ser por un trauma, o sea, la penetración produce un trauma de los tejidos y se hinchan, ¿no? Pero también puede ser problemas circulatorios, por ejemplo, edemas en otras partes del cuerpo que también se van a manifestar en el ano. También puede ser por patologías regionales que no son penetraciones, pero producen inflamación local y producen una hinchazón y se van perdiendo esos pliegues radiales. Y en el caso de la sangre venosa, hay una que se llama congestión venosa, que esa también se la va a mostrar acá, la congestión venosa perianal. O sea, quiero decirles que el edema sí puede ser por penetración, pero también tenemos que tener la mente abierta a que hay otras causas. Entonces, el hecho de que una persona no tenga pérdida de pliegues radiales no quiere decir necesariamente que haya sido abusada. Hay que hablar con el niño y preguntarle qué ha pasado, si alguien le ha hecho algo y ya irlo asociando. Estoy buscando en la congestión venosa perianal, vamos a ver si la encuentro en este grupo. Vamos a ver si está en el grupo B. Aquí está. Esta es una congestión venosa perianal. Es una persona que aquí hay dos confusiones. Por ejemplo, para una persona que no sepa muy bien, van a ver estas dos cosas. Primero se ve como un aspecto moratado. Entonces uno lo asocia con contusión. Contusión, ¿por qué? Por lo del pene, ¿no? La entrada del pene. Y fuera de eso se ven que los pliegues radiales se perdieron. ¿Por qué? Porque el pliegue se aplana porque hay líquido, ¿cuál? De venosa. Entonces, una causa de congestión venosa puede ser como cualquiera de las otras causas de estasis venosa, por ejemplo, personas que tienen problemas circulatorios y no hace un buen retorno de sangre venosa y esa sangre se retiene. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar una congestión venosa perianal de una sospecha de que un pene entró por ahí? Entonces, si es una congestión venosa, si nosotros cambiamos de posición al paciente, o sea, hacemos que esa parte quede en una posición más baja, más alta que la cabeza, entonces podríamos ver que esa sangre venosa va desapareciendo de la zona y ya vemos el ano de un aspecto un poco más normal. Otra forma sería hacer presión sobre esa zona, y como lo que hay ahí es sangre venosa, entonces posiblemente al presionar esa sangre se corre hacia los lados y uno ve que ya no hay sangre ahí, ve que se ve más pálida porque la sangre se corre hacia los lados. Otra forma, y eso sí lo pueden hacer ustedes en los hospitales, porque medicina legal no lo hace, porque generalmente medicina legal ve al paciente una sola vez y ya no lo volvemos a ver, pero en un hospital es posible hacerle un seguimiento a un paciente. Y es que si de verdad fuera un trauma por una penetración, si yo cito al paciente después de 15 o a los 20 días, se supone que cualquier lesión producto de un trauma por penetración ya hubiera desaparecido. Y ese paciente viene a los 20 días, al mes, y todavía seguimos viendo el ano así, con esa forma amoratado y sin pliegues radiales. Entonces uno dice, pues esto ya no puede ser una penetración, porque si hubiera sido penetración ya se le hubiera quitado el morado y la hinchazón. Pero este niño sigue igual. Entonces, pues claro, hay que descartar que no haya sido penetrado en ese tiempo que nosotros le hicimos el seguimiento, pero no. El niño no habla de penetración, en esos 20 días, de hecho incluso estuvo en un sitio aparte de donde se suponía que estaba pasando algo. Y vemos la misma congestión venosa perianal, y ya sabemos que no es por el abuso. Entonces, eso es lo que yo quería decirles, que tuviéramos en cuenta, sí, que tuviéramos en cuenta cuando viéramos este tipo de pacientes, las cosas que tenemos que tener en la mente para poder interpretar. Por eso yo digo que la mejor, pónganle mucho cuidado al relato de los niños para poder interpretar las cosas, porque
Mira, yo he visto muchos casos donde el niño nunca le han hecho nada y él jura y perjura y de verdad uno explora un poquito en las circunstancias de cómo podía haber ocurrido y no ni siquiera hubo la oportunidad de que ocurriera algo y el médico vio algo y dice que sí pasó, que sí pasó, que sí pasó y abre un proceso y dice que sí pasó y cuando el niño y todo el mundo dice que no ha pasado nada. Ahora sí le respondo, Carlos Santiago, tú estás levantando la mano. Sí, profe, lo que pasa es que, qué pena interrumpirla, ¿no? Sino que yo no vivo en Palmira, vivo un poquito más lejos, entonces con su permiso pues le quería pedir que ya me iba a retirar. No, yo ya estoy terminando, solamente quería saber si tenían alguna pregunta sobre lo que acabé de decir. Ok. Si quieres te puedes salir ya, pero ya en 5 minutos todos estamos afuera. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta sobre las cosas que acabo de decir. No, Yo siempre pienso que la mejor evidencia es el relato. Si tú tienes un hallazgo del examen físico, pero que no se correlaciona con algo que la persona esté diciendo, tal vez lo que va a pasar, lo que tenemos que pensar es que ese hallazgo tenga otra explicación que tú no has tenido consideración. Porque si alguien te está diciendo que no hubo abuso, que nadie le ha hecho nada, y uno averigua con familiares y de pronto ni siquiera la oportunidad ha habido de pasar a algo, yo pienso que entonces tenemos que empezar a mirar ese hallazgo que otra explicación tiene. Pero si nosotros vemos un hallazgo y encima están hablando de abuso sexual, posiblemente ese hallazgo puede estar relacionado con el abuso sexual. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, aquí terminamos. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, no sé cuándo, porque yo siempre trabajaba los martes y los jueves, pero en estas 2 últimas semanas ha habido cambios, entonces no sé cuándo será la próxima clase. En la próxima clase donde van a presentar ustedes la cadena de custodia que hicieron, ¿vale? Listo, Doc. Ahí tienen todo el fin de semana para que trabajen en ellos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctora. hasta luego.